Habían pasado 2 meses. La mente de Izuku seguía dentro de sus días estructurados, entre limpieza, servicio y obediencia. Últimamente, All for One le había dado aún más responsabilidades. Ahora recibía a los visitantes externos, vendedores de drogas, mercenarios, líderes de células criminales, informantes. Les daba la bienvenida en el gran recibidor, los guiaba por los pasillos hasta la oficina de negocios de Afo y, si se quedaban unos minutos, les ofrecía una copa, algo de comer. Esa tarde, recibió a un traficante de armas en la entrada del palacio. Un hombre alto, de sonrisa afilada y ojos lascivos. Izuku lo saludó con una reverencia ensayada, voz suave, apenas audible. Por aquí, por favor. El maestro lo espera. Mientras lo guiaba por los pasillos silenciosos, el criminal lo miraba de arriba abajo, sin pudor alguno. No sabía que el rey demonio tenía este tipo de atenciones, ni siquiera parecía que él sintiera atracción hacia algo. Dijo, relamiéndose los labios. Qué desperdicio tenerte limpiando pisos, muñeca. ¿Cuánto cobras por algo más personal? Izuku no reaccionó. Sus ojos seguían fijos al frente, caminando sin alterar su ritmo. Como si no hubiera escuchado nada. Vaya, qué disciplinada. ¿No hablas? ¿O estás bien entrenada para guardar silencio? Me gusta eso. ¿Sabes gemir, al menos? El criminal rió, acercándose. La bandeja que Izuku cargaba tembló ligeramente por el movimiento brusco, pero no por miedo. Sino por el desequilibrio. Vamos, mírame al menos. ¿Te hicieron perfecta hasta en eso? ¿Otro experimento de ese loco de Garaki? Murmuró. Aunque te ves demasiado viva para ser un Nomu. Qué piel tan suave, seguro hueles mejor que cualquiera de esas cosas con garras. Pasaron por el pasillo norte. Una columna creaba un punto ciego del alcance de las cámaras y Nomus vigilantes. El criminal aprovechó. De un empujón. Acorraló a Izuku contra la pared, pegándose contra él. Dime, ¿qué eres? ¿Una mascota? ¿Una muñeca con uso exclusivo? ¿O puedo jugar también un poco? Izuku no se movió. No gritó. No forcejeó. Su cuerpo permaneció firme, su mirada vacía. Como si ni siquiera lo sintiera. El hombre acercó sus labios a su cuello, respirando hondo. Perfume caro. Eres más que una simple sirvienta, ¿verdad? ¿Y si te robo un beso, eh? Un recuerdo, algo que no se note, entonces, la voz de All for One irrumpió el aire como un cuchillo bien afilado. Disfrutando del recorrido, el hombre se paralizó. Lentamente giró la cabeza. Al final del pasillo estaba Afo. Impecable. Calmado. Peligroso. Señor, yo solo, estaba bromeando. Afo caminó hacia ellos con tranquilidad letal. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. De un solo movimiento limpio, su puño se estrelló contra el rostro del criminal, tirándolo al suelo. Haz negocios. Mata, trafica, corrompe a quien desees. Pero no interfieras con mis cosas. Su tono fue más helado que nunca. Y mucho menos las toques. El hombre escupió sangre. No se atrevió a mirar hacia arriba, y fue arrastrado fuera por dos Nomus hacia la salida. Afo se volvió entonces hacia Izuku. Lo observó, revisó sus brazos, la espalda. Acomodó su cabello con los dedos con suavidad. Es increíble, ¿no? Izuku, murmuró con voz casi baja. Significa que estás empezando a llamar atención indeseada. Tendré que tener más cuidado. Izuku solo bajó la cabeza. Gracias, maestro, susurró sin emoción. Y Afo sonrió, satisfecho de que su creación aún le pertenecía por completo. Días después, Afo salió de su oficina y cerró la puerta con un suspiro bajo, satisfecho después de un día de trabajo. El aire del palacio era denso, como siempre, pero esa densidad le daba fuerza. Poder. Control absoluto. Caminó lentamente por el pasillo de mármol hasta el ventanal del ala este. Allí estaba Izuku, sobre una pequeña escalera, limpiando los cristales con una mirada concentrada. Vestía uno de los uniformes que él mismo le permitió escoger, negro con ribetes esmeralda, como sus ojos. Izuku se había adaptado. Su postura era elegante. Su cuerpo, delicadamente curvado. Su piel, suave y sin marcas. Hasta su cabello, antes alborotado, ahora caía en ondas cuidadas. Parecía brillar bajo la luz tenue del mediodía. Afo se detuvo a admirarla. Era tan fácil quedarse allí, en silencio, y simplemente observarla existir. No como un Nomu. No como un experimento. Sino como algo único. Una creación que conservaba humanidad, una pizca de conciencia. Perfecto. La droga en su sistema había sido dosificada.
Cada vez con menos frecuencia, sí, pero los efectos habían sido profundos. La amnesia se había instalado. Ya no preguntaba. No recordaba. Su mundo se limitaba a los muros del palacio y las órdenes de su amo. Si Afo le preguntara ahora por su pasado, Izuku abriría los ojos con sorpresa vacía, como si apenas entendiera que hubo algo antes. Y sin embargo, aún pensaba. Aún razonaba. Era lo que lo hacía especial. No lo quería como un esclavo tonto. Eso sería aburrido verlo caer poco a poco, lo hacía todo más dulce. Afo cruzó los brazos y ladeó la cabeza mientras Izuku terminaba la última esquina del ventanal. Su figura femenina, esculpida por el desgaste, el estrés y la alquimia quirúrgica de Garaki, era simplemente exquisita. Las líneas de su cintura, la forma suave de su rostro, esa mirada vacía que seguía buscando aprobación. ¿Quién diría que el símbolo de la paz podría convertirse en una mujer a la que podría gustarme cortejar? Y no como bestia. No como déspota. No. Afo sabía esperar. Sabía seducir. Sabía poner las piezas con sutileza. Que lo desee. Que mire con afecto. Que su alma, aún rota, me pertenezca de forma voluntaria y Izuku sería suya, no como propiedad física. No solo eso. Quizás como un nuevo símbolo, una compañera, algo que haga arder a Olmig desde el agujero en el que se escondía. Una emperatriz. La nueva dueña de este reino oscuro y no porque lo ordene, sino porque ella lo quiera. Porque cuando mire alrededor del mundo, solo lo vea a él. Esa mente brillante, esa terquedad idealista que tanto me fastidió, ahora le servía. ¿Cuánto le dolería a Olmig ver esto? Ver a su alumno, su protegido. Convertido en su prometida, en una diosa. Afo entrecerró los ojos. Sintió el poder latir en el pecho de Izuku como una joya oculta. El portador del One for All, modificado, torcido, pero aún allí. Bajo su mando. Era como tener el alma de su hermano atrapada en un relicario viviente de su legado, un legado fallido, aún allí, aún con él. Y en ese relicario, en ese recipiente tan perfecto. Contenía todo lo que siempre soñó dominar. Cuando Izuku finalmente bajó de la escalera y notó su presencia. Se acercó con pasos suaves, su falda corta rozando las rodillas, y se inclinó con una reverencia grácil. ¿Desea algo, amo? Afo sonrió. Levantó una mano y tocó su mejilla con el dorso de los dedos. Nada, querida, solo contemplaba la perfección de mi obra. Izuku no respondió. Pero algo en sus pupilas vibró, se pasmó, y después, un ligero parpadeo. Instinto, o duda. Afo lo tendría todo, y lo tendría sin levantar la voz. Porque Izuku no sería solo su sirviente, sería suya. En todos los sentidos, su emperatriz, la reliquia más preciosa del trono del rey demonio. Más tarde ese día, el trapo húmedo se deslizaba sobre el suelo de mármol, una y otra vez. Era la cuarta vez que lo repasaba. No por suciedad, sino porque la orden había sido clara, impecable. Izuku no cuestionaba. No debía hacerlo, aunque se le ocurrieran ideas para hacer mejor su trabajo. El hecho de preguntar se sentía lejano, como si no le perteneciera. Por ahora solo existía el presente. Las gotas que escurrían de la cubeta, el olor del jabón, el sonido tenue de los pasos del gnomo que lo acompañaba a distancia. Una sombra más pesada que el aire lo envolvió. Sus dedos no se detuvieron al limpiar, pero sus ojos vacíos, sin brillo, giraron hacia él. Afo lo observaba desde la entrada del gran salón, con las manos a la espalda y una sonrisa imperceptible curvando los labios. «Has trabajado duro hoy, Izuku». Izuku inclinó apenas la cabeza, una reverencia autómata. «Gracias, maestro». Afo contuvo un suspiro. Qué bien sonaba esa palabra, maestro, pronunciada con esa voz que una vez gritó justicia y ahora no era más que un susurro obediente. Se acercó lentamente. Izuku no se apartó. «Tu cabello está creciendo bonito. Y largo», comentó con suavidad, levantando un mechón esmeralda entre sus dedos enguantados. Lo deslizó con cuidado, como si tocara una joya. Izuku parpadeó. No hubo sonrisa, ni tensión. Como si su cuerpo reconociera el gesto, pero no supiera cómo reaccionar. «Sigue limpiando. Pero no te apresures. Quiero que cada centímetro brille». Su voz fue baja, cercana al oído. «Quiero que lo hagas porque me pertenece». Izuku asintió. «Sí, maestro». Él casi soltó una leve risa. «Ven a mí cuando termines, trae refrigerios», dijo finalmente, girándose. Pero antes de irse, se permitió una última caricia. Sus dedos pasaron por la mejilla de Izuku, lento, medido, apenas un roce. Lo suficiente para que su cuerpo empezara a asociar ese tacto con él.
Izuku sintió el contacto. No lo comprendió del todo, no respondió. Miró la espalda de su maestro sin expresión, con ojos oscuros, vacíos. Su mente, fragmentada, llena de sombras de un pasado que ya no recordaba, apenas se agitó. Pero algo se grabó. Calor. Presencia. Y la palabra, maestro. La noche había caído sobre el palacio. La oscuridad nunca tocaba los pasillos del interior. La luz era siempre controlada, perfecta, como todo lo que All For One poseía. Izuku caminaba por el ala norte, con el vestido de sirvienta ajustado a su figura como una segunda piel. El cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. Sus manos estaban rojas de tanto restregar el suelo, pero no se quejaba. Ni siquiera pensaba hacerlo. Aún podía sentir el leve calor en su mejilla. El roce de los dedos de su maestro. No entendía del todo por qué eso persistía en su mente, pero lo hacía. Recordaba haber limpiado. Recordaba haber obedecido. Recordaba esa caricia. Al llegar frente a las puertas de madera negra que conducían a la oficina de Afo, hizo una pausa breve. Tocó 2 veces. Adelante, respondió la voz, siempre clara, sin prisa. Izuku entró. La oficina estaba en calma. Una chimenea en la esquina mantenía la temperatura agradable. En el centro, un escritorio amplio de madera oscura. Y tras él, Afo. Sin su abrigo esta vez. Solo con una camisa negra de cuello alto, elegante. Ven aquí, dijo suavemente, señalando con la mano abierta. Izuku se acercó, sin cuestionar, y se detuvo a menos de 1 metro. Afo se levantó y rodeó el escritorio con lentitud. Lo observaba como quien evalúa una pieza invaluable antes de comprarla, aunque él ya la poseía. ¿Estás cansada, Izuku?, preguntó. Izuku bajó la cabeza. No, maestro. Terminé mis tareas como pidió. Lo sé, dijo Afo, con satisfacción. Y por eso estás aquí. Te dije que si hacías las cosas bien, te recompensaría. ¿Lo recuerdas? Sí. Afo se colocó detrás de ella, como la sombra de un dios, y con ambas manos tomó los mechones de su cabello. Los alisó con cuidado, peinándolo con los dedos. Tu cabello, tan suave ahora. Tu piel, tan viva. Te has convertido en algo más que una herramienta. Más que un experimento, ¿sabes? Su voz se volvió baja. Te estás volviendo, hermosa. Izuku no respondió. No sabía cómo. Su mente, fragmentada, solo entendía que el maestro lo tocaba, que no dolía, que debía permanecer quieta. Afo sonrió. ¿Te preguntas por qué hago esto? ¿Por qué ya no te trato como a los demás? ¿Por qué no te rompo más? Izuku levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos no tenían brillo. Pero sí curiosidad. Como una chispa en un cuarto cerrado. Es porque ya no necesito romperte, susurró Afo, inclinándose hacia su oído. Ya estás aquí, me perteneces. Y ahora, puedo llevarte a donde quiera. Izuku solo parpadeó. Su cuerpo se mantuvo en el mismo lugar. Eso. Tenía sentido en la distorsión de su mente. Él era el rey demonio, este era su castillo, ella era solo una reliquia. Afo tomó su mentón con cuidado y alzó su rostro para que lo mirara. Los ojos esmeralda, tan apagados, se alzaron hacia los suyos. Me gustaría cortejarte. Dijo con una sonrisa lenta, el silencio se alargó. Izuku no comprendió del todo. No sabía qué significaba ese contexto. Sintió confusión. Maestro. Izuku murmuró, pero Afo colocó un dedo sobre sus labios, no lo pienses aún. Solo, deja que te enseñe y, podrás rechazarme si no soy de tu agrado. Y entonces, con toda la calma del mundo, lo guió hasta el diván junto al fuego. No para forzarla. Solo para estar a su lado. Una copa de té en la mesa. Una conversación que aún no iniciaba. Afo tenía tiempo. Y sabía que lo tendría todo. Habían pasado 2 meses. El palacio tenía un nuevo orden. Silencioso, refinado. La limpieza seguía impecable y los pasillos eran tranquilos. Ya no se escuchaban pasos de gnomos vigilando constantemente, ni el sonido de trapos siendo restregados en los pisos. Izuku ya no era esa sirvienta. Ahora, era algo más. Afo había decidido que Kurohiri se encargaría de las necesidades de la liga. Izuku debía centrarse solo en él. Atenderlo. Ayudarlo. Ser su asistente personal. El cambio fue gradual. Primero dejó de enviarle tareas pesadas. Luego cambió su cápsula por una habitación verdadera. Pequeña, pero acogedora. Una cama con sábanas suaves, una cómoda para su ropa, ya no solo uniformes de sirvienta, sino vestidos más finos, suaves, de colores oscuros o pastel.
También tenía una regadera para uso personal. Tenía privacidad. La comida era mejor. Caliente. Deliciosa. Preparada por el chef personal del palacio. Y Afo se encargaba de servirla cuando él estaba de humor. Esa noche, Izuku se encontraba sentada en un sofá frente al escritorio de Afo, con una taza de té caliente entre las manos. Afo había trabajado sin hablar por varios minutos, mientras ella permanecía en silencio, mirando el fuego de la chimenea. Hasta que él rompió el silencio con voz tranquila. «Te ves más tranquila últimamente. ¿Descansas bien en tu habitación?» Izuku asintió levemente. «Sí, maestro». Afo cerró la carpeta que revisaba, se levantó y caminó hacia ella. Se sentó a su lado. No en un gesto casual, sino cuidadoso. «Te acostumbraste rápido». Sus dedos rozaron el dorso de la mano de Izuku, donde aún había una marca leve por el roce de antiguas tareas. «Nadie te había tratado así antes, ¿cierto?» Izuku lo miró, sin expresión. «No lo recuerdo, maestro». Afo sonrió. Su sonrisa era suave. Casi tierna. Porque sabía que ella hablaba en serio. «Eso está bien. Es mejor no recordar cosas que no te sirven ahora». Afo deslizó un brazo alrededor de sus hombros y la atrajo con calma hacia su costado. «Solo quiero que recuerdes cómo te hago sentir yo». Izuku se quedó quieta. Su respiración se volvió un poco más profunda, apenas perceptible. Su cabeza descansaba contra su pecho, escuchando los latidos de un corazón contenido. «¿Te sientes a salvo conmigo?» Un silencio. Y luego, muy bajo. «Sí, maestro». Afo cerró los ojos por un segundo. El placer que sintió fue exquisito. No por la sumisión, sino por la elección. Por la obediencia voluntaria que brotaba sin necesidad de controlarla como a un Nomu. «Me alegra». Sus dedos acariciaron una vez más su cabello, y luego sus mejillas. «Porque estarás cada vez más cerca de mí. No quiero que trabajes para otros. No quiero compartir tu tiempo con ellos». Izuku asintió en silencio. Afo la abrazó un poco más fuerte. Su perfume, suave, envolvente, la mantenía cerca. Le hablaba en voz baja, como a una novia joven e inocente que no sabe lo que significa ser deseada. «Izuku. Ya no necesitas esforzarte tanto. Solo obedecerme. Escucharme. Acompañarme». Su cuerpo reaccionaba. No como alguien enamorada, ni asustada. Sino como alguien que buscaba un faro en medio del cansado vacío mental que habitaba. Y Afo parecía ser ese faro. Cuando la taza de té se vació, él la apartó de sus manos y tomó ambas entre las suyas, acariciándolas con pulgares atentos. «Eres perfecta. No necesitas recordar quién fuiste. Lo único que importa es en quién te estás convirtiendo». Izuku desvió la mirada, seguía sin saber cómo reaccionar a esos gestos. «Sí, entiendo». Afo acercó su rostro y rozó con los labios la frente de ella. Su piel estaba tibia. La recompensa llegaría pronto, estaba seguro que estaba avanzando, solo necesitaba más tiempo. Primero su ayudante personal, luego su novia, después, su emperatriz. Todo iba de maravilla, según el plan. Otro día, el palacio estaba lleno de la calma habitual, pasillos tranquilos, los gnomos trabajando en la distancia. Izuku caminaba por la entrada, con la cabeza alzada, y la ligera sonrisa que se había acostumbrado a mostrar cuando estaba cerca de Afo. Esta vez, el vestido oscuro caía perfectamente sobre su figura. De cortes suaves, pero ajustado en los lugares correctos, el escote discreto pero insinuante. La tela de seda brillaba bajo las luces suaves del pasillo. Su cabello verde, perfectamente cuidado, caía en ondas delicadas sobre su espalda, y pequeños pendientes de oro adornaban sus orejas. La transformación era evidente. Cuando abrió la puerta principal de la recepción, Shigaraki ya estaba esperando, apoyado de manera desinteresada contra una columna. Sus ojos, fríos y penetrantes, se detuvieron en Izuku al instante. Y Shigaraki no disimuló su sorpresa ante la visión de Izuku. Las ropas eran diferentes. Mucho más, femeninas. Y se notaba que había algo en su porte, algo menos de la vieja servidora y más, de alguien que había tomado su lugar en el mundo. Él la miró con disgusto. «¿Así que ahora te vistes así, eh?» Izuku, de pie ante él, solo inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. «Sí, señor». Su voz era calmada, vacía de emoción. Solo una respuesta al protocolo que Afo había implementado. Shigaraki frunció ligeramente el ceño. La chica que alguna vez parecía una sirvienta, ahora tenía algo más. No le importaba que estuviera mejor vestida.
Lo que realmente le sorprendía era el por qué, no tenía sentido, así que preguntó. ¿Esto es por capricho de Sensei o tuyo? Izuku no respondió de inmediato, solo mantuvo la calma. Algo en sus ojos vacíos hizo que Shigaraki se sintiera incómodo. Había estado acostumbrado a lidiar con piezas rotas en el pasado, incluso consigo mismo, pero ver a Izuku con este aire de sumisión tan pulido, preparado, le dejó una sensación extraña. Como si algo se estuviera moviendo en ella, pero él no entendía qué era. ¿Te gustaría algo para beber mientras esperas a Sensei? Preguntó Izuku de manera profesional, su tono tranquilo, mientras comenzaba a caminar hacia la barra de bebidas, esperando su respuesta. Shigaraki se encogió de hombros, e intentó deshacerse de la sensación que se asentó en su estómago. No, gracias. Hizo una pausa. Aunque, si me ofreces algo, no me molesta. La expresión de Izuku permaneció inmutable mientras vertía la bebida para él. El silencio llenaba la habitación mientras Izuku entregaba el vaso a Shigaraki, con la mano delicadamente extendida. Fue entonces cuando Azo apareció. Su presencia, como siempre, era imponente, su rostro lleno de calma, pero sus ojos mostraban algo más. Algo juguetón. Algo que Shigaraki reconoció en ese instante. Azo vio el escenario y se acercó sin apresurarse, una sonrisa en sus labios. Tomura Shigaraki, saludó a Azo con una voz suave, pero con autoridad. No esperaba que llegases tan temprano. Shigaraki levantó una ceja. Nada de especial. Solo esperaba un poco antes de que llegara el gran rey demonio, respondió, sin perder su tono sarcástico, mientras tomaba el vaso de las manos de Izuku, pero con un gesto mucho menos interesado que antes. Azo observó la interacción por un momento. Cuando Shigaraki se acomodó en el sillón, Azo, con una leve sonrisa, dejó caer su mirada en Izuku. Oh, no me gusta que te ocupe el tiempo, Izuku. El tono de Azo era suave, pero su mensaje claro. Se acercó, y en un gesto que solo él podría permitirse, le acarició el cabello con una ternura deliberada. A sus ojos, era una pieza preciosa, y esa pieza, suya, no debía ser tocada por otros. Izuku ahora trabaja de forma personal para mí. Ya no está obligada a atender tus peticiones, Shigaraki. Shigaraki, que apenas hacía una mueca de molestia ante la interrupción de su pequeño momento, simplemente se encogió de hombros. Todos lo sabían. Lo que Azo dijera, se hacía. No necesitaba discutirlo. Ah, claro, Sensei. Como digas. En mi defensa, ella lo ofreció. Levantó las manos en señal de rendición, un toque de ironía en su tono. Aunque, en su mente, pensó que Azo podía estar exagerando un poco. ¿Izuku realmente era tan valiosa? Pero, no podía cuestionarlo. En esta era, lo que Azo diga siempre sería ley. Bueno, vamos a la sala de reuniones. No podemos hablar de algo tan delicado en la recepción, ¿cierto? Tomura quiso rechistar pero solo asintió cansado. Esto era más fácil cuando solo te comunicabas a través de un radio a todos lados, ahora tengo que buscarte y acomodarnos por el castillo. Nada es lo que fue, Tomura. Azo casi disfrutó ese comentario. Izuku se mantuvo escuchando la conversación como una mera espectadora. Con una última mirada a Izuku, Azo se giró hacia Shigaraki, dispuesto a discutir los detalles del nuevo movimiento de la resistencia. Izuku, una vez más, se quedó en la recepción, observando en silencio cómo entraban a la sala. La sala de reuniones del palacio tenía un ambiente pesado, la decoración, sobria, elegante, inmaculada, se realzó por la presencia de las dos figuras ahora sentadas una frente a la otra. All for One había tomado asiento con su porte habitual. Espalda recta, dedos entrelazados, una sonrisa satisfecha como si todo el mundo ya le perteneciera. Shigaraki, algo más relajado, se sentó de manera informal en el sillón, alzó sus pies y los reposó sobre la mesa con calma. Frente a él, una carpeta con documentos de inteligencia sobre los recientes movimientos de la resistencia. Algunos grupos han retomado actividad en los suburbios de Musutazu, dijo Shigaraki sin rodeos. Lamentables grupos pequeños, pero constantes. Están reclutando jóvenes de nuevo, casi niños. Imitando lo que antes hacían los héroes. Azo entrecerró los ojos con desdén. Pobres criaturas desesperadas, murmuró, con la voz serena de quien observa a una hormiga intentando levantar una piedra. Aún creen que pueden construir algo con las cenizas de su esperanza. Hablando de eso, ¿encontraste la ubicación de Olmig? Nada me hubiese gustado más, Sensei, aún nada. Shigaraki se detuvo. Algo en su campo de visión lo perturbaba. O más bien, alguien.
A través del amplio ventanal que daba a la recepción, podía ver la figura de Izuku, no, ella. La misma que un día corrió con el estandarte de la justicia. El chico que Olmig eligió. Ahora vestía como una secretaria decorativa. Era cierto que el vestido oscuro abrazaba su figura con descaro. Su espalda desnuda. Pendientes brillando como si fueran ofrendas. Y su postura, recta, pendiente. Complaciente. Shigaraki sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Afo lo notó y sonrió. ¿No es increíble? No tenemos que destruir al próximo símbolo de la paz, porque ahora duerme bajo mi techo, responde y se comporta como debe, se arregla para mí, y sonríe si se lo pido. Él dejó escapar una suave risa y apoyó la barbilla sobre los dedos entrelazados. Shigaraki se tensó ligeramente. No sabía qué le incomodaba más, la descripción, o la manera en que Afo la pronunciaba. Como si hablara de una amante. O peor aún, de una muñeca que adoraba en su santuario privado. Es útil, supongo, respondió Shigaraki al fin, evitando emitir juicio. No quería convertirse en un obstáculo entre Afo y su juguete. Solo tengo una duda, ¿no era más fácil convertirlo en un gnomo para su ejército? Sensei. En un activo. Pensé que la etapa de sirvienta solo era temporal para verlo roto. Afo ladeó la cabeza. Nunca pondría el legado y voluntad de mi hermano en una masa deforme y sin conciencia, Tomura. Lo que ella transmite con esa apariencia es más fuerte que un gnomo de alta gama. All For One extendió levemente sus manos para enfatizar su punto. Y continuó. Ella es literalmente el fin de la guerra. Los héroes no necesitan pelear por un símbolo de la esperanza o la paz, porque ese símbolo ahora nos pertenece. Es nuestro. Shigaraki bajó la mirada unos segundos. Pensó que era inútil, un poder conservado en esa vasija sin usar, pero Sensei siempre pensaba en todo. Mientras él pensaba en aumentar el poder militar contra los héroes restantes. Sensei ya había dado por hecha su victoria e Izuku sería la bandera que exhibiría como prueba. Aunque Shigaraki sonrió y con su voz rasposa bromeó. Supongo que los héroes recibirán con grata sorpresa a tu bello símbolo. Dijo, con sarcasmo. No tome a mal mi comentario, Sensei. De verdad no me gustaría que me hiciera lo mismo, ni interesaría ser su amante consorte. Estoy bien así. Afo soltó una carcajada breve, elegante, sin verdadera alegría. Tú siempre serás mi mano derecha, Tomura. Izuku es otra cosa. Algo especial. Shigaraki no dijo nada. ¿Qué podía decir? En su mente, la veía como un perro bien entrenado, con perfume y collar. Si Afo quería jugar a tener una novia hecha a medida, que lo hiciera. Mientras ella no se interpusiera en los planes reales del nuevo imperio, podía seguir arreglándose para su amo y sonriendo cuando se lo ordenaran.